Muy buenos días, día viernes y tenemos un programa absolutamente dedicado al teatro esta mañana. Vamos a estar conversando con Rodrigo Soto, director y actor también, en este caso ejerciendo de director para esta nueva versión de Art, este clásico, obra de Yasmina Reza que enfrenta a tres amigos en torno a una obra de arte, aunque realmente lo que ahí empieza a aparecer son otras cosas. ¿Ah? De eso vamos a estar hablando con Rodrigo Soto de esta obra que está en Teatro Soco durante este mes. Y luego vamos a recibir aquí al también director de teatro y audiovisual Rodrigo Basáez, quien está a cargo de la versión de La Muerte y la Doncella que se está presentando hasta el 25 de noviembre en el Teatro UC. Tuve el placer de ver ambas obras, entonces tengo muchas preguntas para los directores. Antes, por supuesto, como siempre, saludar a toda la gente que nos escucha en la región metropolitana, en el 102.5, a quienes nos escuchan en cualquier lugar del mundo a través de radio.uchile.cl. Y partimos con música, vamos con La Moral Distraída, mira tú, y esto que se llama Canción Bonita.
Bueno, como les decía, hoy día vamos a estar hablando de teatro y de arte también, porque art es el montaje que está de regreso en Teatro Zoco. Esta obra tiene una larga historia, puso de alguna manera en el panorama internacional a Yasmina Reza, ganó el premio Tony, ganó el Laurence Olivier y ha sido montada con gran éxito en más de 40 países. De hecho, hay varias versiones. Esta es la tercera versión que veo de Art y es una obra que a mí particularmente me interesa mucho porque me interesan mucho los vínculos entre masculinidades. Y aquí son tres amigos que disputan a partir de una obra de arte, aunque después vamos descubriendo que la obra de arte es una excusa para hablar de las distancias que empiezan a aparecer entre ellos, ¿no? Bueno, y para comentar respecto a esta obra, estamos con su director, Rodrigo Soto. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, ¿y tú, Antonella? Muy bien, muy Qué contenta bueno. de conversar contigo porque obvio que tengo muchas preguntas. Cuando me llegó la información, yo dije inmediatamente, quiero ver esto porque la obra anterior, dirigida por Rodrigo, es Antes que los dioses fueran hombres, que tuvo una pasada ahí por Matucana 100. Les pasamos ahí el dato que pronto, quienes quedaron con ganas de verla van a poder verla, se Sí, viene de sí. retorno. Y esa obra en particular, y quiero partir por ahí, reflexionaba sobre los mandatos masculinos. Lo que nos enfrentábamos es antes que los dioses fueran hombres, es a un grupo, es un círculo de hombres, ¿cierto? Hombres muy distintos en términos de clases, en términos etarios un poquito, y con muchos desafíos respecto a cuál es su lugar en el mundo hoy día, ¿no? Mm. Y por lo menos para mí fue muy interesante pensar Art, que es una obra que yo conozco, que es una obra que tiene varias décadas, en ese contexto. O sea, cuando Yasmina Reza la escribió, no teníamos la discusión sobre masculinidad que hoy día se hace tan evidente, ¿no? Y yo me imagino que ustedes, porque estás tú, está el Felipe Cepeda, que fue parte del elenco, como asistente de dirección, y hay tres de los actores que fueron parte del elenco de Antes que los dioses fueran hombres en esta obra, Mario Orton, César Sepúlveda y Elvis Fuente. Entonces, hablemos de ese traspaso de un texto al otro, ¿no? Y cómo fue para ustedes como equipo. Sí, fue bonito también porque, a ver, parto un poco por el inicio en relación a Art, ¿no? Que fue una obra que el Tito, el Mario Horton, me propone a mí, con el César, comprar los derechos y hacer la obra, como después de Antes que los dioses fueran hombres, seguir un poco en el circuito y no parar, y empezar a venderla, en el fondo generar trabajo. Ujú. Entonces era invertir plata en esta obra y Soco paralelamente me llama a mí a dirigir una obra en Soco, 10 días antes de estrenar, Antes que los dioses fueran hombres. Ya. Y a mí no me gustó la obra que me propusieron, entonces les Ujú. dije que no. Y también les dije, ¿sabéis que yo voy a estrenar en 10 días más? 10 días más, mi cabeza está en otra en estos momentos. No estoy como para andar buscando actores en estos momentos y todo. Entonces ellos me dicen, ok, no hay problema, y me pasan otra obra y tampoco me gustó. Entonces ahí yo le digo al Tito, oye, ¿por qué no le ofrecemos este proyecto que queremos hacer nosotros a Soco? Y Soco aceptó, pero con la condición de que yo tenía que dirigir, no Ujú. podía actuar, Ujú. ¿no? Entonces ahí nace un poco, Art, y nosotros ya teníamos más o menos los derechos listos, en términos con los argentinos para poder hacerla. Y sí, claro, a medida que nosotros empezamos a trabajar el texto, yo también lo había visto hace años atrás en el Parque Bustamante, ponte Ujú. tú, la versión del Willy con Cristian. Yo vi esa misma versión en el Teatro C. Sí, yo la vi como en el Parque Bustamante cuando se hacía un festival antes en el Teatro Ajá. Bustamante. Con Alberto Vega, Exacto, Cristian sí. Entonces Campo y Willy tengo como Sembler. atisbos nomás Claro. de la obra. Eh, y claro, mientras nosotros la íbamos elaborando, nos íbamos dando cuenta, porque ya veníamos con el tema de la masculinidad, con Antes Ujú. que los dioses fueran hombres, y conversábamos entre nosotros y decíamos que esta es una obra bastante feminista, desde algún lugar, ¿no? Sí. Porque pone en crisis a estos hombres en los años 90, ¿no? Ujú. Y debajo de esa letra, hay muchas cosas que muestra Yasmina en la fragilidad de estos hombres, en sus relaciones, en la relación no solo con otras personas, sino que entre ellos, sobre todo en Sergio y en Marco, ¿no? Que para mí había algo ahí, una relación un poquito más profunda entre ellos dos, ¿no? Y hay una herida. Hay una herida, sí, sí, y creo que es bonito porque el arte, como decías tú, de alguna manera,
traspasa eso, es la excusa para hablar de esta crisis, de estos hombres que ya están cerca de los 50, entre los 40 y los 50, ¿no? Una edad que también en la que estoy yo, ¿no? Y el elenco. Y el elenco, claro, somos todos cuarentones, entonces uno también a esa edad empieza a cuestionar, se empieza a cuestionar en el buen sentido varias cosas. La amistad ya no es la misma, no tiene el mismo sentido que tiene a los 25 o los 30, ¿no? Uno deja de ver un poco los amigos también. Entonces empezaron a aparecer muchas preguntas en torno a eso. Porque le exige otra cosa a los amigos también, yo creo, ¿no? Sí, y uno también se agota más rápido, Sí, creo ahora, yo. es interesante, por si alguien, perdón, Rodrigo, si alguien no vio Art, yo se las explico, ¿no? Básicamente parte con un amigo que es un hombre que es un doctor, está bien situado económicamente, pero no es un hombre millonario, ¿no? Para nada. Que hace una inversión importante en una obra de arte, porque el pintor es muy famoso, está muy de moda en ese momento, y se la muestra con mucho entusiasmo a su amigo, y su amigo lo que ve es un cuadro blanco en blanco. Eso es, no, Sí. la obra es muy antigua, así que si usted no le estoy haciendo spoiler, además parte ahí, ¿no? Sí, parte en eso. Y luego, entonces, eso pone en tensión, es como la obra lo que le hace preguntar a Marco es, ¿quién es esta persona que es capaz de invertir esta cantidad de plata en esta porquería? Claro. Y esa es la tensión, y bueno, César es el tercer amigo que entra ahí un poco a mediar, pero también súper demandado respecto a eso, y me quedé pensando en algo que Yasmina escribe en la obra, que es una frase clave, yo creo, para entender la obra, es que yo soy yo en cuanto tú seas tú, ¿no? Y por tanto, si yo soy yo en cuanto tú seas tú, yo no soy yo. Y yo la cruzaba, ¿te acuerdas? Que alcanzamos a hablar con Rodrigo muy rápido antes de la función el sábado a la que yo fui, de que según Rita Segato, la construcción masculina siempre es en la mirada de los otros hombres. Entonces ahí está el cruce, ¿no? Y lo que vemos acá es que si tú eres mi amigo y eres esta persona extraña, no vista, ajena, ¿y eso dónde me deja a mí? Y ahí, ya la segunda parte de la obra, aparece esa discusión, ¿no? Claro. La identidad del hombre construida a partir de la mirada de los otros hombres. Claro, sí. Es muy bonito ese análisis que haces tú, ¿no? Porque, claro, para nosotros tenía mucho sentido ese papel que saca Iván y dice, yo no soy yo, tú no eres tú. Todo ese, yo no me acuerdo en este momento porque es difícil la frase. Si yo soy yo porque tú eres tú, ¿quién soy yo? Es Algo, más o menos sí, algo por parecido. así, sí. Y claro, refleja un poco lo que tú dices también, ¿no? En que el hombre es súper competitivo, somos súper competitivos nosotros los hombres, ¿no? Están entrenados para hacerlo. Estamos entrenados para eso, desde la cuna, ¿no? Nos entrenaron un poco para eso en el colegio, en fin. Y creo que ese personaje que revela eso en la carta, que es Iván, a mí me conmueve mucho porque es un personaje porque uno a veces está obligado a tener opinión y a tener referentes, y él no los tiene. Y para mí era un refugio ese personaje, ¿no? Sobre todo en este mundo hoy día, ¿no? Y en este gremio que estás casi obligado a tener una opinión, a tener referente. A saber. A saber. A tener ¿no? certezas en Exacto. estos tiempos. Y yo me siento en estos momentos de mi vida y creo que eso también tratamos de reflejarlo en la obra en un lugar de contradicción tremendo. Con todo, ¿no? Y me gusta también, ¿no? No es algo que me genere un problema, sino que al contrario, me genera un estado de alerta, un estado de creación, esa contradicción, a veces de no tener respuestas como las tenía a los 30, como las tenía a los 35, donde hay una cuestión mucho más visceral ahí también. Y me gusta ese personaje porque, y lo conversamos mucho con Elvi, yo le dije, todo lo que tú le dices es muy bonito, porque yo no quiero ser un referente, yo no quiero ser alguien que controla, yo no quiero ser un referente de esto, no quiero tener poder, solamente quiero ser su amigo. Y de alguna manera él también pasa a ser un culpable de esta pelea, ¿no? Donde ellos necesitan encontrar una justificación para esa pelea que tienen entre Sergio y Marco, y de alguna manera se la tiran a él, ¿no? A Iván. Pero la pelea tiene que ver, en este caso, Marco cree, y estamos haciendo los spoilers, pero créanme, vale mucho la pena ver el desarrollo de esto. Marco, que es el personaje que hace Mario Orton, cree que su lugar en la vida de sus amigos es ser el referente.
Claro, Y eso es muy complicado también. sí, Es como porque, de nuevo, si tú no me admiras, ¿quién soy yo? exacto, exacto, Y un sí. poco lo que él siente con esta obra de arte es que su amigo, ¿cierto? Que en este caso está interpretado por César Sepúlveda, se está alejando de él y se está yendo a otros referentes. Él Mm. ya no es un lugar importante. Y entonces esa es la pelea. La pelea no es la obra, la pelea es cuál es el lugar que yo ocupo en tu vida. Y es tan bonito Sí, por ver a hombres en esa plena vulnerabilidad diciendo, me duele que me ignores. sí, porque no estamos acostumbrados a eso. Nosotros en Antes que los dioses fueran hombres, bueno, las conversaciones que teníamos en esa obra, podríamos haber hecho otra obra más con las conversaciones Por favor, que, háganlo. que salieron en esos ensayos, porque yo creo que se revelaron cosas muy personales y muy íntimas también, y que fue muy bonito y de alguna manera también muy, muy sanador para el trabajo. Los hombres no nos decimos las cosas, no nos contamos las cosas, nos cuesta mirarnos a la cara y decirnos las cosas a la cara. Y en Art se refleja ese espacio, está citado ese espacio, ¿no? Donde logran decirse cosas, pero de manera bastante cruel también, ¿no? Donde las justificaciones empiezan a ser ya entrando a cuestiones personales. Y, y creo que un poco nos fuimos educados emocionalmente, Sí. ¿no? Solamente tenemos la ira o la rabia como gesto que no nos avergüenza. Es la única emoción que se les es aceptada Exacto, en su mandato. exacto. Y yo creo que eso es un trabajo súper grande y un trabajo que tenemos que hacernos cargo también. O yo por lo menos trato de hacerme cargo, ¿no? Me he ocupado con estos dos trabajos de tratar de ponerlo en el escenario, ¿no? Y es difícil también porque yo no soy quien para estar en hombres, sobre todo antes que los dioses fueran hombres, en tratar de revelar esas cosas. Pero básicamente lo que uno agradece es poner las preguntas. Yo creo que en ambas obras lo que uno celebra, porque exactamente como tú decías antes, Rodrigo, el mandato masculino es que ustedes tienen que saber. Tienen que resolver, no tienen que tener dudas, tienen que ser certeros, ¿cierto? Tienen que ser asertivos todo el tiempo. Sí. Y es como, nadie puede, nadie. Sí. A nosotros se nos permite la duda, se nos permite la fragilidad. Y Claro. luego por eso tenemos las situaciones que tenemos, ¿no? Exacto. Y la violencia de género, una explicación posible tiene que ver con cuando uno no sabe, y obvio que ser humano no va a saber, Sí. explotáis porque lo único que te dejaron como salida es explotar. Entonces, Sí. es lindo el espacio para las preguntas. Sí, para mí las dos obras están llenas de preguntas, antes que los dioses fueran hombres y art. Creo que, y en general, yo en el teatro me subo más que nada a hacer preguntas que a responderlas. Creo que no soy quien para responder cosas, sino que me gusta hacerlas y que el público se vaya con ese ejercicio para la casa también. Creo que es más importante que subirse a responder cosas, ¿no? Y creo también que en relación a lo que tú dices, estamos en un periodo en que el error no está permitido, no nos podemos equivocar, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y eso Y por es... eso estamos con este nivel de neura. Sí, sí, el espacio al error es brutal, ¿no? Y eso a mí me genera mucho ruido, me genera... me molesta un poco, me molesta, porque mi trabajo consiste en el error. Exacto. Entonces, la única manera de yo saber si algo está bien o está mal es a través del error. Y tengo que trabajar con eso. Y creo que ese error también tiene que ver en el día a día, ¿no? En no poder... Nosotros cuando hacíamos la obra teníamos mucho miedo de las palabras que íbamos a decir, de las cosas que íbamos a ocupar. Entonces cada palabra era muy complicado, pero esta palabra... Y en conversaciones que teníamos antes de estrenar la obra, a veces habían preguntas o temas y que eran miradas desde un lugar, pero ¿por qué estáis preguntando eso? Como, es obvio. Perdón, pero es que ayer no era así. Claro. Entonces Sí. no entiendo, ¿cachai? Sí. Quiero entender también.
Y la obra nace un poco con esa necesidad, con la necesidad de entender y de que tienen que existir los espacios de confrontación, de educación. Y los espacios de confrontación y los espacios de educación no solo la tienen que hacer, no solo lo tienen que hacer los hombres solos, sino que también se tiene que trabajar en conjunto. Yo en ese sentido defiendo mucho ese espacio. Creo que no podemos trabajar de manera separada. ¿Por qué? Porque, porque tenemos hijos, porque tenemos hijas. Y creo que nuestros hijos aprenden todo de nosotros. Ujú. Lo bueno y lo malo. Somos lo que somos gracias a nuestros padres. Y si nosotros trabajamos todo este tema que es grande, que es profundo y que está sumamente efervescente, si lo trabajamos de manera separada, no vamos a ganar nada, creo yo, humildemente. Creo que es muy necesario que tienen que existir esos espacios en común entre los hombres y las mujeres, aparte de que también los hombres tenemos que hacer un ejercicio también entre nosotros. Ujú. Creo que eso es vital. Ahora, yo creo que en ambas obras están pasando las dos cosas, ¿no? Ustedes como equipo, ¿cierto? Como quienes, que además, insisto, quienes llegaron tarde, la razón por la que yo quise ver este art era porque es el mismo equipo que hizo Antes que los dioses fueran hombres. Entonces yo Sí. conozco el material y era como, uy, quiero ver qué van a hacer con eso, ¿no? Sí. Y efectivamente es distinta a las dos versiones que yo había visto antes, aunque el texto sea el mismo. Sí, ¿no? el mismo por temas de derecho tiene que ser igual. Claro, pero los énfasis, que es la gracia del teatro, son distintos. Claro. Hay pequeñas cositas que tienen que ver con la energía también que ustedes ponen ahí. Sí. Luego, yo siento que ambas obras detonan una cantidad de conversaciones y eso es muy, muy poderoso, además en públicos distintos. Digamos, Matucana 100, Absolutamente. ahora están en Soco, que está Nos fuimos para el otro lado. muy arriba. A la otra periferia. Vale la pena conocer Soco si pueden llegar. Sí, Tiene estacionamiento gratuito. exacto. Está Teatro Soco, está en Lo Barnechea, Sí. para que quienes lo quieran ir a conocer. Y la obra está de jueves a sábado a las 20 horas y el domingo a las 19 horas. De jueves a sábado a las 20 horas y el domingo a las 19 horas hasta el 16 de diciembre. Además tienen la tremenda posibilidad, una rareza en estos tiempos, de unas varias semanas en cartelera. Sí, yo creo que somos unos bendecidos en ese sentido de poder estar un poquito más de un mes, que ahora las carteleras se acortaron, estamos casi todos están 3 semanas. Después de la pandemia como que cambió un poco el tema del formato de cartelera de algunas salas, ¿no? Y creo que, no sé si es bueno o malo, bueno, Es en este momento. en estos momentos es así y hay que aceptarlo así tal cual. Y disfrutar que en este caso, ustedes por lo menos van a estar hasta mediados de diciembre. Exacto. Soco está en Avenida La Dehesa 1500. Es un Está frente al mall La Dehesa, al mall antiguo de La Dehesa. Claro, Sí. y es un espacio donde hay muchas tiendas, bla. Sí. El teatro está en el menos -2. dos. -2. Y es una hermosísima sala. Sí. Vayan a conocerla si pueden hacerlo. Teatro Soco, y si van hasta el 14 van a tener la posibilidad de encontrarse con esta estupenda, de verdad lo digo muy honestamente, versión de art que está protagonizada por Mario Orton, César Sepúlveda y Elvis Fuentes. Los tres hacen un tremendo trabajo, están muy además sintonizados en términos de intensidad. Para mí esa la buena dirección tiene que ver con que nadie se arranque. Sino Sí, que no, para mí también. de todo armonioso, incluso en el ruido, que tenemos mucho ruido en esta obra, Sí, ¿no? sí, está muy bien ecualizado ello y ese fue el trabajo también que tuvimos que hacer desde la dirección. Como, a mí me importa mucho eso, como director de actores, que creo que es muy importante ecualizar a los actores y que no un actor esté en otra sintonía distinta a la del Aunque otro. los personajes lo estén. Ojo, Absolutamente. que es lo que pasa en este Claro, caso. sí. Bueno, dirigida por Rodrigo Soto, con quien hemos estado conversando esta mañana. Muchas gracias, Rodrigo, por venir a la radio. No, gracias a ustedes por la invitación y nada, están todos invitados y todas invitadas a ver ART y también vamos a estar con Antes que los dioses fueran Bueno. hombres en Santiago 1000. Cuando eso suceda, tendremos esa conversación. Maravilloso, Así que feliz feliz. porque yo de verdad voy a hacer militancia por ustedes porque creo que es muy importante que la mayor cantidad de gente vea Antes que los dioses sean Y vamos a hombres. estar en la sala grande, así que para que... Así que hay que llenarla. Hay que llenarla, sí. Desafiante. Nosotros Sí. tenemos que ir a la pausa, ya regresamos. Vamos a seguir hablando de teatro. Viene Rodrigo Basáez para hablar de La muerte y la doncella.
Y seguimos hablando de teatro este viernes en Semáforo. Ahora para conversar con el destacado director de arte también, director de televisión, de cine y de teatro, Rodrigo Basáez. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, gusto verte. Lo mismo digo, que bueno además compartir estudio. Ah, verdad, eso es cierto. Creo que la última vez estuvimos hablando por Isabel, ponte tú por la serie. Por ser Isabel probablemente, por Oleana también creo. Pero por la Oleana obra hablamos en Oleana. estudio, hace un tiempo atrás. Y de hecho yo creo que hay ciertas cosas en común entre Oleana y La muerte y la doncella, que es un texto muy famoso, escrito por Ariel Dorfman, que ha estado en teatro neoyorquino por mucho tiempo. Tiene una película, además protagonizada por Sigourney Weaver y Ben Kingsley en los 90, pero es una película situada en Chile, que habla de las consecuencias de la dictadura chilena y que tiene a 3 personajes en una noche muy intensa. Claro, basada en la obra de teatro. Digo. Basada en la obra de teatro que instala, ¿cierto? Y la obra de teatro es lo que hoy día está en Teatro UC y que instala entonces un montón de preguntas sobre la justicia, ¿cierto? La posibilidad de que la memoria, el dolor, el trauma, ¿no? Y básicamente, si alguien no conoce la obra, les hacemos el mini resumen. Es una pareja en los 90, plena transición. Él es un abogado que además va a ser parte de la comisión RETIC, Lo que sería, ¿cierto? En teoría no hace referencia directa, pero es... Pero la Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos de Muertos y Desaparecidos, no de torturados. Exacto. Su pareja es una mujer que efectivamente fue torturada. Y que ya eso al inicio de la obra genera una tensión, ¿no? Porque es como ya, va a haber justicia o memoria para los muertos, ni siquiera justicia, pues no sabemos si eso va a poder alcanzar. Y este varón, marido de la protagonista, llega a casa gracias a que alguien lo llevó porque quedó en pane en la carretera. Y ese alguien que lo llevó podría ser el torturador, o uno de los torturadores. Claro, y siguiendo la trama del misterio es que ella solo reconoce y recuerda la voz. Claro. Y más adelante ya dice la piel, el olor y otras cosas. Tuvo 2 meses secuestrada, siendo torturada y violada repetitivamente por este grupo de personas en las que destacaba este doctor. Esa es un poco la anécdota, diríamos, que sostiene esta obra de teatro que ahora está en la cartelera de Teatro UC hasta el 25 de noviembre y que tiene en su elenco a Valentina Moore, a Daniel Gallo y a Julián Marras. Partir por preguntarte, Rodrigo, ¿qué te parece atractivo de este texto para, por supuesto podemos hablar de la conmemoración, los 50 años, pero es un texto que en cualquier momento es un texto actual? Sí, yo no lo tenía en mente y fue por casualidad que terminé dirigiendo el proyecto. Pero fíjate que no se me había ocurrido que era un texto clave que había que hacer en los 50 años. Es un texto muy representativo de una época y nadie lo estaba montando. Entonces había un grupo de actores con trayectoria previa, por supuesto, que deciden montar una compañía para montar este texto. Y ellos son los que me dicen, no tenemos director, nos está costando recurrir a fondos, esto va a morir. Pero sí, la Católica está interesada en el proyecto, el teatro de la Universidad Católica. Y dije, me interesa el texto, yo tenía un espacio-tiempo, lo leí y me conmoví tal cual como lo había visto hace muchos años. Se ha hecho muy poco, 3 a 4 veces en Chile del año 91. No siempre ha tenido el más entusiasta recibimiento. De hecho, en su estreno no fue un proyecto bien acogido, más bien mal criticado. El contexto lo podemos conversar, pero es una obra absolutamente incómoda para lo que en términos políticos se requería para el país, que era avanzar, reconciliar, ¿cierto? Dejar atrás la dictadura para poder de alguna forma avanzar y no amenazar a los antagonistas de este avance democrático, que era por un lado el poder económico, pienso yo, ¿cierto? Pinochet había puesto adelante el ejército, o sea, era todo un contexto complejo. Y esto es una obra que jode un poco las entrañas y dice, bueno, oye, la dictadura también fue muy cruel, fue terrible, ¿no? No basta solo con olvidar, sino también hay que mirar el horror de frente. Eso fue lo que le pasó a Dorfman y la obra de alguna forma quedó ahí incómoda. Él obviamente está muy contento porque después de eso se hizo en todo el mundo, en todos los contextos de sociedades que pasan después de una guerra, de un conflicto social, de guerras civiles. La obra es muy interesante porque es en qué nos convertimos en ese tipo de contextos, ¿no? Y otra gran premisa, que es por la cual yo, respondiendo a tu pregunta, me interesé mucho, es que, digamos, cómo se sigue conviviendo bajo el mismo techo, bajo el mismo cielo,
entre represores y reprimidos, ¿no? En este caso entre un torturado y un torturador. ¿Cómo se convive con eso si no se resuelve? ¿Se puede? Ese era el proyecto, el sueño de la reconciliación, que era un proyecto más bien teórico, ¿cierto? Pero que hoy podríamos definir que por lo enfrentados y enojados que estamos y que no podemos dialogar ni siquiera en el lenguaje político, es porque no funcionó la reconciliación. Claro, es que, No funcionó. es que yo ahí me lanzo, por eso creo que es tan interesante ver esta obra hoy día, es que no hubo reconciliación, no es posible, No es que posible. exista reconciliación si no miramos de frente aquello que nos pasó. Es como tratar de que cicatrice una herida llena de pus, fin. ¿No? Exacto. Entonces, claro, en el 91 era una obra extremadamente ruidosa. Y era como, no, porque exactamente va en contra de lo que se quería proponer. Es como, mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no? Y hoy día que tenemos 30 años de trayectoria para decir, mira lo que nos terminó pasando por no hablar de ciertas cosas, Exacto. mira dónde estamos. La obra con toda su complejidad y violencia, porque aquí hay violencia de todas partes. O sea, el pobre personaje de Genaro está tratando ahí de ser, él está tratando de hacer la transición, ¿no? Claro, Es decir, aquí hay que, el abogado, marido, está tratando de decir, espérate, pero esta no es la manera de hacer las cosas. Pero también lo hace no desde un presente, que sería distinto probablemente la reacción. Claro. Espero. Sino que desde una justicia práctica, pragmática, ¿no? Tanto así que él no ve el trauma que hay en su mujer, que, digamos, nos habla de un trauma social y cultural y chileno, digamos, completo, ¿no? No ver, no empatizar con ese dolor, porque para él la justicia es práctica, ¿no? Que dejarlo en los tribunales, se puede resolver, pero hay una herida profunda que él no ve. Entonces está hecha también con los ojos de los 90. Claro. Ahora, está hecha con los ojos del 90, pero está remontada en el 2023. Sí. Entonces también quería preguntarte, Sí. Rodrigo, respecto a las conversaciones con el equipo, con el elenco, con Valentina Moore, con Daniel Gallo, con Julián Marra, respecto a cómo vemos esta obra hoy día y la tremenda potencia que tiene. Sigue siendo una obra súper incómoda. Sí, yo cada función me quedo, llevamos 4 funciones, la obra está todavía tomando forma, mejora cada día, creo yo, pero cada vez se hace más difícil. Me conmueve ver a los actores, me conmueve escucharla, sigue resonando. Además de ser súper cansador. Y es bien claro para ellos, muy intenso, es un trabajo de mucha preparación. Yo tuve 8 semanas con ellos, exclusivamente trabajando en lo escénico, digamos, en la interpretación de los personajes, la construcción de los personajes, con un masking sobre el piso, y dije, la vamos a hacer en 3,50 m por 3,50 m. Eso es. Y ¿Cómo? además es muy limpia. Es un minimalismo absoluto. La propuesta era, yo le llamo a mi trabajo un poco esencialista, como está en Oleana. No hay solamente lo fundamental para poder producir el encuentro. Ahora, es muy interesante ese contraste, porque tú eres director de arte originalmente, además de ser director de series Sí. y de películas, pero tú te formaste en la dirección de Sí, arte, en sí. donde uno dice, está lleno de preciosismo y de barroquismo y de juego, pero en teatro tú eres extremadamente limpio. Soy un buen espectador, y yo lo que recuerdo como espectador es aquellas cosas que me han conmovido en la vida, ¿no? Y cuando uno lee un proyecto, una obra, uno dice, ya, ¿cómo voy a yo conmover al resto, ¿no? Y a veces te das cuenta que no hay que poner nada. Ahora, poner nada es un trabajo muy difícil para el actor. No hay silla, no hay puerta, no hay nada. No hay nada. Entonces, Hay una rueda. claro, tenemos un juguete ahí que le da un poco la noción de espectáculo, ¿cierto? Que es la observación un poco del auto, ¿no? De la sociedad que está amenazando también descubrir este acto de criminalidad que está ocurriendo dentro de una casa, porque son una persona que quiere, digamos, hacer la justicia por sus propias manos, pero también de manera injusta, entre comillas, ¿no? Claro. O sea, viene la pregunta de la injusticia engendra más injusticia, Claro. ¿no? Y es un círculo que no termina, ¿no? Por eso está este auto que está siempre vigilando, como las luces, ¿no? Del Claro. interrogatorio. Y además que es una súper buena pregunta para esta mujer traumatizada con todas las razones. Es como, ya, pero ¿cuándo es suficiente? O sea, ¿qué es suficiente para que tú te quedes tranquila? Ella dice al final de la obra que se arrepienta. Porque si hay algo en clave que, digamos, es fundamental, incluso más allá de la justicia, es el reconocimiento del hecho, ¿no? Bueno, pero eso es Por eso la obra pega. Por eso es especialmente doloroso hoy día. Exacto. Porque hace 30 años la posibilidad de arrepentimiento todavía estaba. Pero cuando hoy día tenemos un negacionismo e incluso un enarbolado pinochetismo, es extremadamente doloroso verlo. Es doloroso. Yo siempre, cuando vi la obra y volviendo a tu interés por qué montarla hoy en día, es porque a mí me cuesta demasiado comprender esa imposibilidad de sensibilizar, de empatizar con el dolor ajeno. Y no entiendo cómo llegamos como cultura a negar eso, ¿no?
Porque no todos tenemos una experiencia directamente relacionada con violación de los derechos humanos, pero todos hemos tenido una pérdida, todos tenemos una ausencia que nos marca, todos tenemos un dolor del cual incluso de que nos arrepentimos nosotros cuando también producimos dolor a otros. O sea, esa capacidad de leer está en nosotros. Yo no entiendo de qué manera esto hayamos llegado a ser tan indolentes y tan indiferentes. Y eso a mí me conmovía la obra. Esa es una de las cosas que a mí me interesaba de hacerla hoy en día. Ahora, la respuesta también está en la obra. Hay un discurso del doctor, ¿cierto? En donde él explica cómo se transformó en un animal, ¿no? Y yo creo que eso políticamente, quizás desde un lugar más sofisticado, también, o sea, nosotros que nos dedicamos al relato, sí. ¿cierto? Está eso, tú vistes, porque finalmente llegaste a un lugar en tu vida que te parece apropiado y luego tienes que desarrollar relatos para sostener los valores de ese lugar, ¿no? Y eso es tremendamente inquietante y hoy día yo creo que una de las cosas que podemos aprender de la conmemoración de los 50 años y del proceso constituyente es la cantidad de cosas que somos capaces de decir para proteger nuestro lugar. Así es, sí. Respecto a lo que tú dices, claro, tenemos un médico en la obra que es un médico que ha hecho un juramento socrático, ¿cierto? Hipocrático, para poder convertir su oficio en sanar a la gente. Entonces es muy interesante quién se enferma, ¿no? Y este médico que se enferma, pero es algo que potencialmente está en la raíz de lo humano, ¿no? Es otra pregunta que me gusta mucho a mí hacer en el teatro, que es una provocación que me encanta y que resuena por estos días, que ¿dónde está el monstruo? Afuera está adentro, ¿no? Y este personaje, claro, astutamente y de manera muy brillante lo hace Dorfman, pone ese relato de cómo él se convierte en monstruo, pero en un lugar de ensueño, no podría ser real o no. Podría ser una ficción. Con eso va jugando la obra, digamos, como quien tiene un poco la certeza de la verdad, ¿no? Esta obra se podría montar de manera absolutamente política, no es un teatro que a mí me interesa del todo, ¿no? Me gusta cuando lo político se vuelve personal, cuando hay otras capas que son metafóricas, son psíquicas, se vuelve complejo de interpretar, ¿no? Y en eso era difícil tomar un partido, pero lo logramos, creo yo, es mantener una cierta polifonía, ¿no? Como todas las voces valen en esta obra, ¿no? Incluso el villano. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo se dirige eso? ¿Es culpable y miente durante toda la obra? ¿La gente ve a un hombre mintiendo? ¿Cómo hacíamos? No, o es inocente. Pero no sabemos. Yo usé la teoría del olvido, ¿no? Como todos olvidaron. Incluso los malos olvidaron que eran tan malos. Y yo creo que es lo que funciona. Eso nos permitió dirigir la obra primero con una persona que está totalmente convencida de que no es. De manera que ya en la otra mitad de la obra podría estar la posibilidad de recordar que es el monstruo. Ahora, lo interesante es que para el público no sabemos. Y ahí, por supuesto, yo no podía dejar de pensar en Oleana, ¿no? De esta idea como de transparencia, de que nosotros, los asistentes a la función, estamos expuestos. Y además, la puesta en escena en el caso del Teatro UC, hay gente que también puede estar... Por tres lados, de tres caras. Arriba del escenario, como si además fueran los jueces, ¿cierto?, de este juicio que se está sucediendo al interior de una casa, ¿no? Pero yo también sentí eso bastante en Oleana, en que uno tenía toda la información y podía ser testigo de todos los relatos que se contaban los protagonistas. En ese caso, la atención tenía que ver con los abusos al interior de las universidades. Claro. Y los relatos alrededor de eso. Y también ahí hay una cosa que es durísima. A mí Oleana me encantó porque nos instala con cuestiones muy, muy complicadas que yo creo que desde los feminismos no hemos resuelto todavía, ¿no? Recuerdo que lo hablamos acá, sí. Claro, y es una obra que fue hace un rato, yo creo que hay que remontarla, Rodrigo, porque es una obra que detona un tipo de conversación igual que esta respecto, ¿cuál es el límite? ¿Cuándo es manipulación? ¿Cuándo dejaste que te tomara la locura? Y ya no estamos hablando de justicia, estamos hablando de venganza, ¿no? Sí. O cuánto de lo que te duele vas a solucionar a través de esto, o cuánto de este hacer justicia tiene que ver con este otro, tiene que ver con tu propio delirio, ¿no? Es todo muy complicado. Claro, te refieres a todo el contexto de las cancelaciones, las funas, que claro, uno piensa en la proporción del acto justiciero, ¿no? Si claro. Es proporcional al daño. Tiene que ser profesional, por eso preguntas que todavía no. Bueno, pero también está en esta obra, ¿no? Porque un poco el abogado está diciendo,
A ver, pero es que si tú lo matas, no, ¿Qué ¿quién te gana? conviertes? Claro, ¿Qué ¿quién gana? ganamos? Claro, y cómo eso facilita el proceso que estamos llevando, o no, o lo hace imposible. Entonces son preguntas sociales muy profundas, pero que están cruzadas por el trauma personal. Sí, sí, no sé cómo se espejaron un poco las obras, pero también tiene que ver con el teatro que a mí me gusta, digamos. Creo que el teatro es para cambiar un poquito a la gente. Cuando uno voy a una obra de teatro, yo, así como trabajo una película, escribiendo, o dirigiendo un proyecto, o diseñando un proyecto, acompañando a colegas con sus proyectos hermosos, sus visiones, es para colaborar con las ficciones que remueven a la gente. Y si algo que me llamó la atención de este proyecto es que te dejan problemas. Sí. Te dejan problemas cómo resolvemos moralmente. Y yo siento que nadie está llevando esa discusión a cabo, nadie. El lenguaje de lo político actual no ha servido para conversar, para poner en evidencia nada. Solo evidencia la distancia. Entonces yo reivindico un poco el lenguaje de lo artístico y de las ficciones para ponernos a pensar, ¿no? En un momento creímos que eran las universidades ese espacio de libertad, ¿no? De conversación. Hoy en día, yo que soy profesor, es hasta bien difícil, incluso en el aula, hablar y llevar aquellos temas. Estamos demasiado estresados con el deber ser, como ya que... Y estamos demasiado heridos todos, entonces estamos súper sensibles. Súper sensibles. Entonces la ficción de alguna forma se queda en el marco de su ficción artística, pero nos propone también un mundo posible, ¿no? Discusiones que solo se podrían resolver en ese escenario. O por último te movilizan, ¿no? Perturbar un poquito. Yo creo que de vez en cuando hay que moverle la silla a la gente, ¿no? A mí me pasa, y esto pues como nosotros hemos conversado desde el cine, desde la televisión, pero también desde el teatro, me pasa que quizás yo al cine y al audiovisual, aquello que está allá, le exijo menos conmoción que al teatro. Para mí, yo el teatro, si no salgo, así como necesito hablar de esto. Con el cine me puede pasar, bueno, listo, chao, se acabó, se apaga, se sale de la sala o se apaga la tele, Entiendo. lo que sea, y ya listo, chao. Pero con el teatro es como... vine a ser parte de una experiencia energética también, probablemente, ¿no? Y que está ahí movilizado. O sea, por eso te decía que yo después cuando aplaudí a los actores en la función que vi Oye, esta el semana... aplauso, ¿cuándo fuiste tú ayer? Pues te parece. Sí. Tremendo. Entonces, Lindo. pero uno está aplaudiendo medio casi como descentrado, ¿no? Y además los miras y tú ves a este trío de actores que de verdad lo dieron todo y yo decía, ¿cómo te vas a tu casa después de esto? O sea, por supuesto hay una disciplina actoral que les ayuda a salirse del personaje, pero ¡qué duro! Les cuesta, pero están entrenados un poco para eso. Pero Sí. cuesta. Bueno, les dejamos la invitación. ¿Qué más decir? Vayan a ser conmovidos, a ser incomodados, a hacerse preguntas. Ojalá con tiempo para tener una buena conversa. Después la van a necesitar. En esta versión de La muerte y la doncella, protagonizada por Valentina Moore, Daniel Gallo y Julián Marras. Un beso para la Valentina que me escribió para invitarme a ver la obra. Muchas gracias, Valentina, por la consideración. Con texto de Ariel Dorfman, dirigida por Rodrigo Basáez, quien además hizo el diseño de espacio. Mandamos saludo también al asistente de dirección Adriana Stuben y a la producción general a cargo de Julián Marras y a Adriana Stuben. Muchas gracias, Rodrigo, por venir a la radio. Maravilloso. Lo esperamos allá en el Teatro de la Universidad Católica. Una experiencia intensa que va a estar ahí visible hasta el 25 de noviembre. Hasta el 25 de noviembre, miércoles a sábado a las 20 horas, Exacto. miércoles a sábado a las 20 horas, así que hoy día pueden ir, mañana pueden ir y quedan todavía 2 semanas más para que puedan ir a, no sé, la palabra es disfrutar, pero a vivir una experiencia de la complejidad humana. Así es. Sería eso, Así es. la invitación. Nosotros vamos a despedir el programa de hoy día. Yo vuelvo mañana hablando de complejidad humana. Vamos a empezar un ciclo en la República de las Letras dedicado a el libro de nuestro admirado filósofo argentino Darío Stanraiver, El amor es imposible. Vamos a hacer un ciclo analizando ese libro que da para buenas conversaciones. Así que no se lo pierdan mañana a las 9 y el lunes a las 10. Regresa todo el equipo a hacer semáforo. Nos encontramos entonces. Chao.